Hola, hola a todos, ¿cómo están? Hola. Con mucho frío, maestra. ¿Por qué? ¿Por dónde andas? Aquí en Zacatecas. ¿Hace frío? Sí, yo tengo, maestra. Ya, sí. Claro, yo no tengo frío. Y eso que estoy acostumbrada a él. ¿Cómo les ha ido en sus cultivos? Mal, no me salieron. No te preocupes, Mal, tienes muchos no me intentos. salieron. Tienes A mí sí me muchos salieron mis intentos. bacterias, Vamos a ver. creo. Ahorita vemos eso. Oye, hay poquito sol. Solamente somos 12. Me dijo Mayra que tiene problemas con su conexión, que algo están arreglando o algo así, pero que espera conectarse en unos minutos. Sí, me mandó un mensaje ahorita ahí. Creo que también Mili y Dianet, pero los demás no sé. Bueno, bien, en lo que llegan los demás, vamos a ver qué es lo que les salió en sus cultivos. Si lo hicieron bien, que yo esperaría que sí, les tendría que haber dado algo más o menos como esto. ¿Sí se ve? Sí. Estas son bacterias, son cultivadas en la casa y pues estas son mías. Y si se fijan, no se derritió el lagar. Entonces, solo es cuestión de que le pusieran bastante grenetina y que la temperatura no estuviera tan caliente. Pero pues ya ven, sí salen. Tengo Maestra, también, ¿todo lo blanco que se ve son las bacterias? sí, todo esto blanco es crecimiento bacteriano. Aquí hay colonias separadas. Y por ahí tengo Ah, otro cultivo que está creciendo, creo que es el del antibiograma. Porque, bueno, este es uno que hicimos el semestre pasado y pues se fijan también salieron. Esta mancha de aquí no le hagan caso, esta mancha aquí es un hongo, pero esto de aquí blanco sí son bacterias, son colonias de bacterias. Entonces, pues sí, ese es un hongo, hongos, hongos y hongos. Entonces, es muy diferente la morfología que tienen de los hongos a las bacterias. Entonces, pues sí se puede. Tienen muchos más intentos para poder hacer los cultivos y que les salga pues algo.
La Doctora, práctica, mande. cuando, bueno, el agar yo lo saqué del refri porque ya lo había hecho y pues estaba, pues como gelatina. Entonces, se me pasó y yo pensé, dije, ay, a lo mejor ocupa estar caliente y se me derritió en ese momento. Y porque tenía que hacer el procedimiento cerca de la flama, ¿no? Y pues se me pasó y se me derritió. Entonces, no sé, eso estuvo mal, ¿verdad? ¿Tú qué Oh, piensas? pues, ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? yo pienso que estuvo mal, porque el agar tenía que estar semisólido para hacer los trazos, ¿no? Ujú. Y Tenía que pues ya estar, caí en tenía que estar cuenta. sólido, Sí. pero sí, de hecho estuvo mal. Se supone que la práctica esta semana es que hagan el antibiograma con los antibióticos que tengan en casa. Por ejemplo, también voy a compartirles ahorita una foto que le envié a un compañero, a uno de sus compañeros. Bueno, déjenme encontrarla. Ah, ya sé dónde está. Para que puedan saber interpretarlo. Porque probablemente también pues, tengan resultados curiosos, como este. Aquí es un antibiograma casero, que es el que yo hice en el video. Y bueno, ¿cómo se interpreta? Usé 5 antibióticos que yo tenía en mi casa. Aquí, en el centro hay uno, aquí hay otro, por aquí hay otro, esta de aquí es otro y aquí había otro. ¿Están creciendo colonias ahorita? Sí, están creciendo colonias ahorita. Hay colonias de color rosa y blanco, me parece. Ahorita voy a ir a checarlas también. Pero también hay presencia como de actividad metabólica de las bacterias. Si se estuviera derritiendo como tal el cultivo, pues estaría derritiendo todo el cultivo, todo absolutamente sería agua. Pero si se fijan, son como pequeñas partes las que se están como sumiendo, yéndose hacia abajo. Son círculos perfectos. Si se fijan, son círculos perfectos. Si se derrite, pues se derrite parejo y no es perfecto el círculo. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una bacteria que está consumiendo el cultivo, que tiene la actividad metabólica. Si bien a lo mejor no podemos como tal observar la colonia porque no ha crecido o lo que sea, pues sí vemos como tal la evidencia de que aquí está. Entonces, si quisiéramos interpretar el antibiograma, en este caso son colonias del primer cultivo que les mostré, diríamos que este antibiótico que está aquí es el que mejor funciona para estas bacterias, porque si se fijan, no hay colonias visibles y tampoco hay actividad metabólica cerca de estas, cerca de este. Caso contrario, como el que está aquí en el centro, pues aquí sí hay actividad metabólica y pues es un antibiótico que no sirve. Aquí hay muy poco espectro porque si bien es cierto no hay como tal tanta actividad, pero aún así pues existe. Y este de aquí pues también vamos a decir que tiene un rango de espectro pues más o menos considerable porque sí tiene como tal una buena zona donde no hay actividad metabólica y tampoco crecimiento, pero no es tan grande como el que está acá, que es básicamente todo esto que tiene de protección. Entonces, esta es la forma en la que ustedes van a interpretar como tal los cultivos, en el caso de que les aparezca algo así. Les puede aparecer las colonias bacterianas, como en el caso de este, aquí están las colonias, okay, 1, 2, 3, 4, 5, y acá, pues también, aquí ya se está derritiendo, pero donde no se esté derritiendo, observamos que sí hay crecimiento microbiológico. Entonces, esto es lo que les tiene que salir como de resultados. Si les saliera como tal hongos, pues en teoría se supone que el cultivo se contaminó.
Entonces, pues tienen que tener más cuidado con la asepsia. Pero pues ya ahí está la evidencia de que pues sí se puede cultivar bacterias. Sí se puede hacer la práctica. ¿Comentarios, chicos? ¿Dudas que tengan ahorita? Bueno, voy a darles nada más la teoría de lo que es el antibiograma. Y ahorita me dicen como tal sus experiencias ahorita con los cultivos. Como tal, pues los antibiogramas son herramientas, ya ustedes lo saben, que se utilizan para medir la sensibilidad de una bacteria frente a diversos antibióticos o diversos antimicrobianos. Hay que resaltar que un antimicrobiano es un medicamento, ya sea de origen natural, orgánico o sintético o químico, que puede matar bacterias o inhibir bacterias. Un antibiótico es siempre de origen biológico. Por ejemplo, la penicilina pues se extrae del hongo Penicillium y también se utilizan algunas bacterias como actinomyces para crear antibióticos. Entonces, es como tal la diferencia entre antibiótico y antimicrobiano. Los bactericidas, porque también es otro término curioso, hay cremas que son bactericidas, son cremas que no matan bacterias, pero sí inhiben como tal el crecimiento. O sea, sí evitan que se reproduzcan. No las matan las que hay, pero evitan que se reproduzcan. Entonces, son términos que tienen que conocer. Y como tal, esta técnica es indispensable para poder administrar el tratamiento correcto a un paciente. Curiosamente, para muchos médicos hoy en día, sobre todo de consulta primaria, pues difícilmente hacen como tal un antibiograma porque pues ya para muchas bacterias se establece como ciertos antibióticos. Por ejemplo, para la faringitis, pues ya se sabe que la penicilina es como lo más indicado en la mayoría de los casos. Pero en muchos otros casos, a veces las personas son alérgicas y pues se tienen que dar otro tipo de medicamentos que funcionen. Entonces, bueno, tenemos como tal antibióticos, son siempre de origen microbiológico, de origen biológico, como la penicilina y todos sus derivados. Ampicilina, amoxicilina, todo esto es de origen biológico. ¿Qué características poseen los antibióticos? Pues inhiben como tal el crecimiento de las bacterias, son efectivos a bajas concentraciones, y esto quiere decir que para que un fármaco sea efectivo, en este caso el antibiótico, se tiene que administrar la dosis mínima para que el paciente no tenga una toxicidad, y al mismo tiempo la dosis máxima para que la bacteria pueda morir, para que el antibiótico funcione. Entonces, esto es como tal una característica pues, que se ve como tal en Pharma. Poseen una toxicidad selectiva, es decir, que actúan sobre un determinado grupo de organismos, es decir, no todos los antibióticos van a ser efectivos para todas las bacterias. Por ejemplo, hay antibióticos que son específicos para gram positivas, otros para gram negativas, unos para micoplasmas, otros para mycobacteriums, entonces va a variar muchísimo como la diversidad de antibióticos que ahorita van a conocer. No sé, platíquenme ustedes si la doctora pues, Pamela les ha estado platicando como de los antibióticos o en clases de Pharma han visto algo de esto. En Pharma mañana vamos a empezar a ver antibióticos. Y con la doctora Pamela sí nos llega a hablar. Dependiendo de la bacteria que estemos viendo, nos da alguna información. Ok. Es importante que lo conozcan porque, bueno, si ahorita como tal, no sé si desconozco el programa de Pharma, sinceramente. Y no sé si en Pharma 3, en Pharma 1 o en Pharma 2 les den como tal ya las dosis necesarias para antibióticos o todos los antibióticos, fármacos antibióticos. No lo sé. Pero pues es importante que los conozcan ahorita porque están viendo pues micro. Entonces, bueno, los antibióticos van a actuar siempre contra las bacterias, contra procariontes.
Si usamos antibióticos para hongos, no van a funcionar. Si usamos antibióticos para virus, tampoco van a funcionar. Entonces, su clasificación básicamente son biológicos, como la penicilina y el cloranfenicol. Tenemos semisintéticos, que son modificados de los naturales, como la ampicilina y las cefalosporinas. Y los sintéticos, como la trimetopina con sulfametazol. Básicamente la clasificación es muy, muy amplia. Tenemos la primera clasificación, que básicamente son los aminoglucósidos, en el cual encontramos streptomicina, neomicina, amicacina. Tenemos a los betalactámicos. Dentro de estas encontramos a las penicilinas y a las cefalosporinas. También encontramos a los monobactams, a los inhibidores de las betalactamasas. Y bueno, en estos encontramos como ampicilina, amoxicilina, tenemos a ceftriaxona. Tenemos a los asfenicoles, que es el cloranfenicol, los glicopéptidos, como la vancomicina, las lincomizamidas, como la clindamicina, los macrólidos, eritromicina, las quinolonas, que son muy famosas, las sulfas, las tetraciclinas y las miselenas. Estos son todos los antibióticos que existen. Algunos se usan en seres humanos, otros se usan en animales, pero básicamente el fin es el mismo. Y estos tienen diferentes sitios de acción. Los antibióticos pueden actuar, dependiendo de la bacteria, en la pared celular, inhibiendo como tal el crecimiento del peptidoglicano. Pueden actuar directamente en la síntesis de proteínas, en lo que es la replicación del DNA. Pueden actuar en lo que es la membrana plasmática. Pueden actuar en lo que son los ribosomas. Inhibir como tal la unión de receptores. Entonces tienen muchísimos blancos de acción. Como tal, es importante que ustedes conozcan toda esta clasificación, porque en base a esto van a saber administrar el antibiótico correcto a los pacientes. Por ejemplo, si tienen un paciente con micoplasmas o con una infección por micoplasmas, que son bacterias que no tienen pared celular, pues sería incorrecto administrarle, por ejemplo, penicilinas o cefalosporinas, porque su blanco de acción es la pared celular. Y si no tienen pared celular las bacterias, pues básicamente no les vas a hacer nada. Entonces, ¿qué otro tipo de antibiótico podríamos usar? Podríamos usar, por ejemplo, una quinolona que actúa sobre el DNA, podemos usar eso, o una lincosamida, o como la lincomicina, que actúa sobre los ribosomas. Entonces, es por eso que ocupan conocer cómo es que actúan los diferentes antibióticos, cómo es que las estructuras de las bacterias van a cambiar, o cambian dependiendo de la especie, dependiendo de la bacteria que sea, y cómo estos están relacionados en el blanco de acción de los mismos como tal. También otra cosa que tienen que tener en cuenta al administrar un antibiótico a un paciente es saber si el paciente es alérgico. Hay muchos pacientes que son alérgicos a la penicilina y otros que son alérgicos a las sulfas, por ejemplo. Entonces, hay que, sobre todo, también cuestionar siempre al paciente. En algunos casos, sobre todo cuando son antibióticos que ya se ha comprobado que pueden causar como alergia. Y bueno, aquí tenemos un esquema que me gusta muchísimo porque básicamente nos dice dónde actúan los diferentes antibióticos. Vancomicina, penicilinas y cefalosporinas actúan sobre el pared celular. Las sulfas, como la trimetopina con sulfametazol, actúa sobre el metabolismo de la bacteria. Las quinolonas, que son, por ejemplo, la novobiosina, actúa sobre la síntesis y la replicación del ADN. Las tetraciclinas inhiben como tal la síntesis de proteínas, al mismo tiempo que lo hace la eritromicina y el cloranfenicol. Entonces tenemos diferentes opciones para las bacterias. Sin embargo, hoy en día es difícil como tal a veces dar un tratamiento, porque ya existe un fenómeno que siempre ha existido,
pero se ha observado más en estos últimos días, que es la resistencia bacteriana. La resistencia se va a dar siempre por 3 factores, que es genética, la modificación del antibiótico por la misma bacteria, o la modificación como tal del blanco a donde va a actuar el antibiótico, Son los 3 factores que generan como tal, o engloban como tal los factores de resistencia. Hace unos años, mucha gente compraba antibióticos como si fueran caramelos, y la gente pues los tomaba para cualquier cosa, para gripas, para dolores de cabeza, para todo lo que sea. Entonces, esto lo que ha provocado, o lo que provocó, fue que mataran como tal las cepas que eran sensibles a ese antibiótico y dejaran solamente vivas las que eran resistentes. Entonces hicieron una selección de cepas resistentes a los antibióticos. Y pues hoy en día es algo con lo que los médicos, en este caso los farmacobiólogos, actúan para que se revierta, porque pues si no hay antibióticos en una infección bacteriana, pues la tasa de mortalidad es muy alta en los pacientes. Entonces, bueno, para hacer un antibiograma, aquí, ¿qué se necesita? Para poder hacerlo, es muy importante, siempre, como les menciono, desde la primera práctica de cultivo, mantener la asepsia. Hay que mantener siempre el área bien esterilizada, cerca del fuego, el mechero. Necesitamos como tal un agar distinto, que es el agar Mueller-Hinton. De hecho, en uno de los videos que les puse como tal de cómo crear medios de cultivo, les pongo cómo crear el agar Mueller-Hinton. Es el que van a utilizar para esta práctica. En el laboratorio usamos sensidiscos, que no son más que antibióticos en discos pequeños, para poder medir como tal el crecimiento bacteriano. En su casa van a utilizar lo que son antibióticos que tengan. Yo utilicé 5 porque son los que tenía en mi casa. Si ustedes tienen 2, pues utilicen esos 2, es más que suficiente. Pero sí utilicen más de uno para que puedan como comparar. Van a ocupar hisopos, cotonetes en su caso. Van a ocupar como tal la fuente de mechero, en este caso la flama, una vela, cerca de la estufa. Van a ocupar como tal una regla milimétrica, que es para que midan como tal la ausencia de crecimiento en cuanto al diámetro. Y van a ocupar su cultivo del exudado faríngeo. Y en caso de que no les haya crecido nada, harán un cultivo desde cero en el antibiótico. Bueno, en el agar Mueller-Hinton. Hacen un cultivo y vuelven a cultivar en el agar. Primero tienen que seleccionar como tal la cepa de su medio de cultivo que hicieron, en este caso del exudado. Como les menciono, si no les creció nada por alguna razón, vuelven a hacer el exudado y lo cultivan en el agar Mueller-Hinton. Esta vez lo van a cultivar de forma difusa, es decir, van a distribuir en todas direcciones el exudado. Arriba, abajo, hacia los lados, de reversa, por todas direcciones. Tiene que quedar de forma difusa todo el cultivo. Después, los antibióticos que tengan, si son, por ejemplo, cápsulas, tienen que abrir la cápsula y poner un poco del polvo en una zona como tal del medio. Traten que quede como tal separados entre sí para que puedan como ver la inhibición o el crecimiento y para que puedan medir como tal el diámetro de espectro. Si usan como tal tabletas, van a cortar como un cuarto de la tableta y van a ingresarlo, inocularlo dentro de lo que es el medio. Van a meterlo con unas pinzas estériles obviamente, dentro de lo que es el medio. También separado de cada uno de los antibióticos. Si usan, por ejemplo, un antibiótico inyectable, van a solamente usar muy poca cantidad. Van a inyectar una parte del antibiótico en una zona como tal del medio de cultivo. Después de esto, o de que lo hagan, tienen que esperar aproximadamente unos 4 o 5 días para que puedan ver como tal el crecimiento. Pueden verlo antes, porque sí se ve antes como tal la actividad metabólica, como ya les mostré en las fotos. Ahorita se las vuelvo a mostrar.
Y si ven como tal bacterias, pueden empezar como tal a medir ya el diámetro o la distancia que hay entre las bacterias y el antibiótico, o el centro del antibiótico. Para esto, les voy a recomendar que utilicen también la incubadora, pero pues ya vimos que si hay demasiado calor, se derriten. Y también si no tienen tanta grenetina, pues también se derriten. Entonces, les recomiendo que calienten primero la incubadora un rato, no sé, unos minutos, y después apaguen el foco para que no esté encendido todo el día, o no esté encendido. Después ya ponen ahí los medios y los dejan por varios días ahí los dejan. ¿Con el foco apagado o lo vamos Con el foco apagado. ¿Sí? Con el Ok. foco apagado. Ujú. En sí, el procedimiento no es tan distinto al que haríamos en el laboratorio, exceptuando porque es un procedimiento casero, un procedimiento con lo que tenemos en la casa. Básicamente es, en grandes rasgos, cultivar nuevamente de forma difusa por todo el medio y después ir colocando lo que son los antibióticos separados entre sí para que puedan medir como tal el rango de espectro. Lo que van a medir es, por ejemplo, el diámetro. ¿Cuánto mide, si tomamos de centro como tal el antibiótico, cuánto mide pues de diámetro? Y eso lo van a reportar. Y como conclusión van a ponerme, si por ejemplo este antibiótico es el que tiene mejor espectro, pues es el que tiene un diámetro más grande. Entonces, en teoría, se supone que ese es el antibiótico que mejor se indica para esta bacteria, para la bacteria que está ahí. ¿Cuál bacteria? Pues realmente no lo sé, porque pues ocuparíamos verla al microscopio para ver qué colonias son. Entonces, solamente pongan que el antibiótico tal antibiótico es el que mejor funciona para el exudado oficial. Y pues, básicamente, van a comparar los diámetros que tengan, los antibióticos que usen, para poder hacer como una gráfica, decir, bueno, el antibiótico, en ese caso la penicilina, sirve mejor para el exudado que hicimos, que por ejemplo el ciprofloxacino. Van a ir comparando como tal, van a ir anotando los antibióticos que usaron, van a anotar si tiene resistencia a la bacteria o no, con una palomita o una tacha, y van a anotar el tamaño del diámetro. Es decir, cuánto mide en centímetros, cuánto mide el diámetro. Y eso va a ser como parte de sus resultados. ¿Ok? El reporte, chicos, lo van a entregar para el miércoles. El miércoles entregan el reporte para que tengan como tiempo de ver resultados y también pues de escribirlos, de hacerlos. ¿De acuerdo? Ok, les voy a volver a mostrar a los que no estuvieron presentes. Estas son colonias de bacterias, los que no estuvieron presentes ahorita. Esto es el semestre pasado. Lo que está aquí en la mancha es un hongo, esto no lo hagan caso, pero las manchitas chiquitas que están aquí, aisladas, sí son colonias bacterianas. Entonces, para que vean que sí se puede cultivar. Y bueno, es un hongo, no le hagan caso, ya llegará el tiempo de cultivar hongos. Y el antibiograma que yo hice, básicamente tiene estos resultados. Si se fijan aquí, aún no se ve como tal presencia de colonias, pero sí se ve como tal la presencia metabólica de la bacteria. Que en este caso es estos círculos pequeños que están aquí. Pareciera que se está derritiendo, pero no es que se derrita, es que la bacteria se está comiendo como tal todo lo que hay en el medio. Entonces es por eso que se hunde hacia abajo. Si se estuviera derritiendo, pues se vería como tal un hoyo por acá y así, se vería parejo. Y no es que se derrita ahorita, porque si se fijan, el círculo es pues perfecto. Y obviamente esto no ocurre cuando se derrite. Cuando se derrite pues todo parejo, sin forma. Entonces yo en este caso utilicé 5 antibióticos. Aquí tengo uno, aquí en el centro tengo otro, aquí tengo
el polvo de una cápsula de penicilina. Aquí tengo otro que es también era una cápsula. Y aquí tengo uno que era inyectable. Entonces, si se fijan, el antibiótico que mejor funciona para el cultivo que yo hice, pues es aparentemente el que está aquí inyectable, que es la lincomicina, la penicilina y el ciprofloxacino, que son los que yo utilicé. ¿Por qué? Porque aquí en el centro hay actividad metabólica sin que importe que esté o no el antibiótico. Y acá también está. Entonces, esa es la forma en la que van a, como tal, a interpretar sus cultivos. Van a medir el diámetro a partir de dónde inicia como tal la actividad metabólica. Si por ejemplo aquí empieza, pues a partir de aquí hacia acá es el diámetro. De aquí hacia acá es el diámetro. De aquí hacia acá es el diámetro. Y de aquí hacia acá es el diámetro. ¿Sí quedó claro cómo lo van a hacer? Sí. Ok. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Yo, ¿la exposición nos la va a pasar o ya está en los recursos o cómo? Subo las clases siempre a... Ah, sí, cierto. Ajá, Sí, se me olvidó. Sí. ahorita Ok. las subo. Sí, Ahorita las subo. sí. Gracias. Nada. ¿Algo más, chicos, que quieran comentar? Maestra, ¿el video para cuándo nos va a dejar mandárselo? Pues para el mismo día del reporte, para el miércoles. Ah, ok, gracias. Ujú. Otro comentario, chicos, que tengan. Doctora, Inquietud. por ejemplo, yo he tenido un poco de problemas con la temperatura de mi incubadora y recuerdo que nos había comentado sobre que podíamos poner un termómetro. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría implementarlo, pero ¿a qué temperatura o cómo lo tendría que poner? Pues puedes ponerla máximo a 30 grados y eso ya se me hace mucho. Porque pues obviamente es grenetina, no es agar. El agar pues resiste un poquito más. Entonces, si lo tienes en 30 grados es suficiente. ¿Pero es un termómetro normal de mercurio o...? Pues sí, o sea, sí puedes, bueno, sí funciona el de mercurio, pero también hay unos que son como digitales, que son de los Ujú. que se inyectan para, bueno, se ponen en la boca o, pues sí, que son como más digitales. Esos también funcionan. Ah, ok. Sí, porque he tenido algo de problema con mi agar de que se derrite y luego le tenía que poner más grenetina y así me la he llevado y el crecimiento de las bacterias está como muy difuso, está muy raro y de hecho se ven como más hongos que bacterias. Sí, eso es porque se contaminó. Por lo mismo de que supongo que le estuve abriendo, ¿no? O sea, Sí, ajá. Si lo manipulaste muchísimo es porque sí, se contaminó. sí, y se me calentó muchísimo, entonces no, ya quedó muy mal. Sí, mira, por ejemplo, uno de tus compañeros me preguntaba, porque también envió fotos de su crecimiento, y tenía igual también dudas de si eran bacterias o no. Él me envió, por ejemplo, esto. Este de aquí sí es una colonia bacteriana, la que está aquí. Pero ya lo demás, estos sí son hongos. Y yo le envié como tal el que yo hice, y ese que también los puse como al inicio. Se fijan aquí, no hay hongos. No hay hongos y son puras colonias bacterianas. Aquí se ven muy bien. Maestra, a mí me salieron colonias, pero como separadas, como los puntitos que se ven ahí. Ujú. Ajá, Sí, así, está pero bien. mucho. Está bien, sí. Sí. Les aviso algo rápido. Bueno, las dos prácticas que vienen no son tampoco tan tardadas. Los pueden hacer en una semana. Es el urocultivo. Ya tienen también el procedimiento de cómo hacerlo. Y otra vez el antibiograma de urocultivo. Pero la práctica, por ejemplo, de microbiología de alimentos, esa sí es un poquito más tardada. Se ocupa mínimamente una semana y media para poder hacerla.
porque primero hay que cultivar en un caldo nutritivo, que es básicamente como un caldo de res, un caldo de pollo, y después de ese caldo de pollo, sembrarlo en otro agar distinto que van a hacer. Otro medio distinto, mejor dicho. Entonces, se tarda 1 semana y media y les voy a pasar como tal al ratito el procedimiento para que lo vayan como ojeando. Creo que es en la sesión 10 y 11, me parece, donde viene el procedimiento. Ya subí también sus calificaciones, chicos, vi que les fue pues más o menos. Bueno, en teoría, porque conmigo pues les fue bien. Entonces, pues ya vi sus calificaciones. Y pues, no sé, ¿otra duda que tengan antes de retirarnos? Yo, maestra, yo tengo una duda. Por ejemplo, mi cultivo de exudado faríngeo creo que también se contaminó mucho. Entonces, por ejemplo, si lo vuelvo a hacer, ¿puedo hacerlo en el agar junto o tengo que hacerlo separado otra vez? No, hazlo directamente en el agar, junto. Ah, ok, ok. Y luego ya le pongo el antibiótico. Sí, sí, es lo que les Ok. comentaba al inicio. Sí, gracias. ¿Algo más, chicos? Ya, maestro. Ujú. El video no se lo puede, el del exudado, no se lo puede mandar a la plataforma. Sí lo recibió en... Sí lo recibí, Ok, muchas en gracias. correo. Aún no se lo reviso a todos, chicos. De hecho, no he revisado nada porque no he podido. Pero esta semana intentaré revisarles todo lo que tenemos pendiente. Sale pues. Bueno, Doctora, sí. antes, primero, bueno, el agar tiene que estar sólido, ¿verdad? Y luego primero ponemos lo del agar, o sea, lo que salió del del exudado faríngeo. Y luego de ahí ya le metemos los antibióticos, se los introducimos así. De hecho, Ok. ya les publiqué un video en la plataforma de Ah, cómo lo hice. Para que si pueden verlo ahí cómo lo hice. Obviamente tienen que usar gracias. guantes, tienen que usar cubrebocas, tienen que ser todo lo más estéril posible. Entonces, ahí ya les puse el video, viene, pues muy bien explicados para lo que tienen que hacer en casa. Entonces ahí ya pueden ver cómo es el procedimiento, la demostración. ¿Algo más, chicos, que tengan? No, Doctora, ¿me puede repetir la forma en que iba a ser la siembra difusa? Ah, Bueno, ok. era... Bueno, no sé. Mira, supongamos que mi cursor es el hisopo. Entonces una vez que ya hiciste como tal, o tomaste la muestra, dependiendo de lo que hayas hecho, vas a, en forma de estriado, hacer todo en zigzag, de arriba hacia abajo, después de la derecha hacia la izquierda, de la izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Eso en todas direcciones. Ok, gracias. Ok. ¿Algo más, chicos, antes de...? Bueno. Si no hay nada, pues los vería la próxima semana con lo del urocultivo. Para esto también ya les subí el procedimiento. En el caso del urocultivo, chicos, realmente les recuerdo que tienen que tomar la muestra, lavar muy bien la zona donde van a tomar la muestra, en este caso pues es orina, y van a cultivar con una jeringa. También le viene el procedimiento que les puse ahí en el video. Entonces, pues, los veo la próxima semana, chicos, con sus dudas, con sus aventuras en la cocina del laboratorio. Y pues, espero tengan una bonita semana, un bonito fin de semana. Igualmente. 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 Gracias, Gracias. Cuídense, chicos. Chao. Nos vemos. Igualmente.